Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Guerrero, conmigo está el profesor Alexis Alfonso. Hoy es nuestra defensa final con respecto a lo que es el componente docente por parte de la Universidad de Oriente. El tema del cual queremos hablar hoy es un tema bastante interesante, también es un tema conocido por, digamos, muchos de ustedes, bien sea a nivel del español, a nivel del inglés y un poquito en parte con el tema del francés. El tema como tal lleva por nombre tres palabras bastante interesantes: los homófonos, los homónimos y los homógrafos. Yo estoy 100% seguro que durante su carrera, digamos, universitaria y parte también de bachillerato lograron ver algo sobre estas palabras en particular. Quisiera hacer como una especie de sondeo, que por ejemplo quiera intervenir, me levanta la mano para ver quién me puede decir qué es un homófono en español. ¿Qué es un homófono? ¿O qué es para ustedes la palabra homófono? ¿A qué les suena o a qué les hace mención la palabra homófonos? Palabras que suenan igual. Palabras que suenan iguales. ¿Okay? ¿Alguien más? Mismo sonido. Ok, sonido, similitud. Que suenan igual pero tienen un significado diferente. Suenan igual pero tienen un significado diferente. Bien, cambiamos. Cuando ustedes escuchan el término palabras homónimas o el término homónimo, ¿a qué hace referencia? ¿A qué creen ustedes que hace ese término referencia en español? Que tienen el mismo significado. Que tienen el mismo significado. Bien, ¿alguien más quiere aportar? Recuerden que es una especie de sondeo, luego vamos a ver en sí lo que significa. Aquí les No voy. son palabras que se escriben igual, pero se pronuncian diferentes. Ok, bien. Ahora cambiamos por homógrafos. ¿A qué les hace referencia el término homógrafos en Son español? dos palabras que se escriben del mismo modo. Son dos palabras que se escriben del mismo modo, es decir, se escriben igual. Exacto. Ok, ¿alguien más quiere hacer alguna acotación? ¿No? ¿Por allá la joven? ¿No? Ok, bien. Estas tres palabras tienen bastante relación, ¿ok? Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de profundizar e indicar los ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es definir o hablar del término que compone cada una de esas palabras. Si nosotros desglosamos, por ejemplo, la palabra homófono o homógrafo, la dividimos en dos sílabas como tal, dos sílabas grandes. La palabra homo, ¿verdad?, significa igual. Eso viene de la terminología griega o del alfabeto griego. Homo significa igual. En este caso, comenzamos con las palabras homófonas. Homo significa igual, que viene del griego, y fono significa, ¿qué será? Sonido, voz. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las palabras homófonas? Son todas aquellas palabras que se escuchan igual o las pronunciamos igual, pero se escriben diferente y, ¿qué más? Y tienen un significado distinto, un significado diferente. ¿Ok? Como estamos aquí ahorita en la parte del español, vamos a ver, voy a hacer otra vez la pregunta al público: ¿qué palabras me pueden decir ustedes que sean homófonas en español? Así sea un ejemplo, dos ejemplos. Acá el caballero. Llama de animal y llama de fuego. Muy bien, vamos a corroborar, digamos, la definición. Llama, ambas palabras se pronuncian igual, pero Tiene un significado distinto. ¿y la escritura? Se escriben igual. Ok, vamos paso por paso. Acá la joven. Hola de saludo y hola de mar. Hola de saludo y hola de mar. Ok, las decimos igual, hola, pero se escriben diferentes y se pronuncian diferentes. Ok, No se pronuncia igual. Hay del verbo haber y hay hay de la interjección. Ok, las pronunciamos exactamente igual, pero se escriben diferentes y significan diferente. hecho, hecho de un hecho y hecho de Charles. Ok, una tiene H y la otra no tiene H. Ok, en ese caso esos son dos verbos. Conclusión: las vamos a pronunciar exactamente igual, pero las vamos a escribir diferentes, ¿verdad? Y tienen significados diferentes. Ok, vamos a colocar acá un ejemplo. Lo que ustedes mencionaron, todos están muy bien. Yo voy a escribir acá, vamos a ver, aquí tengo varios. Si yo digo votar, ¿a qué les hace referencia? ¿Puedes pronunciarlo otra vez? Votar. A votar, de votar algo. De aprobar algo. Y votar. Vamos a ver, este ejemplo me parece bastante interesante. ¿Ok? Acá tenemos dos: votar y votar. Nosotros en español, acá no podemos profundizar tanto en lo que es la variación de los dialectos, porque en este caso nosotros que vivimos acá en lo que es la parte caribeña, nosotros hablamos español caribeño. No podemos confundir con las personas que viven en España, ¿verdad?, que hablan español como tal, como la
Entonces ellos en ese caso dirían votar y la segunda votar, ¿ok? Entonces esa es como una leve diferencia. Eso es con respecto a lo que son los fonemas. Es otro tema un poco ya más complejo, pero vale la pena mencionar. Cada palabra tiene un fonema en específico. ¿Qué es un fonema? Es un sonido, ¿ok? Es un sonido que hace posible que la palabra tenga alguna variación, ¿ok? Entonces, este es el mejor ejemplo. Votar y votar. Esa es una palabra homófona, ¿verdad? Suena exactamente igual con alguna variación, ¿verdad? Dependiendo de la región, significan diferente, ¿verdad? Y se escriben totalmente diferente. Esas son las palabras homófonas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Ok, vamos con otro ejemplo. Si les hago mención a la palabra bienes, ¿a qué les hace referencia? Bienes. De pertenencia, de bienes. ¿O? Ahí sucede igual que en el ejemplo anterior, no depende de la región. O sea, realmente sí tiene una diferencia. Depende del fonema como tal, podemos decir bienes o bienes. Exacto. Aquí las tenemos. Por eso es el mismo. La primera es bienes, del verbo venir, conjugado en la segunda persona del singular, ¿ok? Tú vienes, ¿verdad? Y la que sigue es bienes, que eso se refiere a lo que me acaban de decir de propiedad, ¿ok? Entonces, ese es otro ejemplo muy claro de palabras homófonas, ¿bien? Continuamos. Vamos con las palabras homónimas. Por acá me dijeron que eran, según lo que recuerdo, que también se escuchaban igual, pero Tienen un significado diferente. significado diferente. Ok, esas palabras tienden un poquito en español y en inglés, y creo que en francés también tienden un poquito a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras? Vamos a ver la diferencia y luego la definición. La diferencia entre una palabra homófona y homónima, ok, básicamente es el orden gramatical. Okay. Una palabra homónima sigue siendo una palabra homófona. Okay. ¿Cuál es la única diferencia? Que la palabra homónima hace referencia a un nombre. Vuelvo y repito, eso viene del griego. Homo es igual, homónimo, ¿verdad? Eso también viene del griego, eso significa nombre. Es decir, las dos palabras que vamos a seleccionar tienen una tendencia gramatical enfocada a un sustantivo o a un nombre, a una cosa, a un lugar, a un objeto. ¿Okay? Esa es la única diferencia. El ejemplo que dijo acá el caballero al inicio está muy bien, porque él hizo mención a llama y a llamar. Las pronunciamos exactamente igual, pero son palabras que tienen un contexto diferente. Y si yo digo llama, eso es un animal, por lo tanto es un sustantivo, es una cosa. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando hacemos la diferencia. Las palabras homófonas pueden ser verbos, adjetivos, sustantivos, etc. ¿Ok? Cualquier orden gramatical. Pero las palabras homónimas solamente tienen el comportamiento de nombres, sustantivos, cosas, animales, objetos. Esa es la diferencia. Okay. ¿Alguien más me puede decir ejemplos de palabras homónimas en español? Aparte de la que ya mencionamos. Creo que uno sería banco de dinero y banco de celular. Banco. Y el banco de pesos. Palma de mata y palma de... Ok, vamos a analizar la definición. Las palabras homónimas entonces son, las pronunciamos igual. Si repetimos, banco, está bien por ahí. ¿Ok? Luego decimos que las palabras homónimas lo que va a cambiar es que una se refiere a un nombre, a un sustantivo, ¿verdad? Y aplicaría esa regla entonces allí. Sí. Banco es un objeto, ¿ok? No es un nombre, es un sustantivo, por lo tanto es válido. Pero aquí entra otro detalle más para poder seguir avanzando. Esta palabra en particular cumple tres funciones. Esta es una palabra homófona, es homónima y es homógrafa. ¿Ok? Homo de igual y grafo de escritura. Entonces esta palabra se escribe exactamente igual, pero tiene dos connotaciones totalmente diferentes. Entonces este es un ejemplo perfecto para decir que es, sí, un ejemplo de tres diferentes palabras. Homófonas, homónimas y homógrafas. Ok, algunos otros ejemplos de palabras homógrafas. ¿Qué me pueden decir? Aparte de banco, Palma. Colgar. palma. Palma de la mano y Palma de la mano y palma de la planta. Colgar. Colgar. Sí, porque está como cuando podemos usar el pronombre cuelga y también está colgado y colgar como una. Correcto, ese es otro ejemplo. Otro más. Tira, ok. Tira del objeto y tira de la acción, de arrojar. Ok, muy bien. Uno más. Banda. Disculpa. Banda. Banda. Puede ser una banda. Banda de grupo, el nombre o el objeto como Como banda tal. gráfica, sí.
Muy bien, entonces ahí tenemos entonces la definición, gracias. Tenemos la definición entonces de la definición con sus ejemplos de lo que son palabras homófonas, homónimas y homógrafas. Quisiera preguntar si existe alguna duda hasta ahora con respecto a esa terminología en español. ¿No? Ok, todo claro. Bien, ahora pasamos al área de inglés. Aquí lo que vamos a hacer es variar con respecto a los ejemplos. En este caso, en el inglés sigue siendo la misma definición, ¿ok? Palabras que se pronuncian igual, las homófonas, significan diferente y se escriben diferente. El mejor ejemplo, que es el que yo coloco siempre al principio, es la palabra buy. Si yo digo buy, ¿a qué les hace referencia? Comprar A comprar. y bye bye. Sí, también va. Una cosa, una cosa. Exacto. Este es el mejor ejemplo. Esta es una palabra homófona. La primera buy, el verbo, ¿verdad? Buy es la interjección en este caso para despedirse y buy sería la preposición. ¿Ok? Este es un buen ejemplo de palabra homófona. Otro ejemplo que me puedan decir, que ustedes manejan. Beer de oso y beer de cerveza. Ok, vamos a dejar ese para el final. Vamos a dejar ese para el final. Para hacer unas aclaratorias ahí. ¿Algún otro ejemplo? Thought. Ajá. No. Es la diferencia Pan. no, pero eso es que no puede ser. Si yo les digo For the number and for de preposición y for de el número, ¿ok? Del adjetivo porque los números son adjetivos. Muy bien. Otro ejemplo más sencillo. Podemos decir la preposición to y el número 2, to. Free y free. No, esas no son homófonas, aunque tengan bastante similitud, tienen un fonema que las diferencia muchísimo. ¿Ok? Free. Esa es la diferencia. El número 3, ¿verdad? Con el fonema que es en inglés es esto. Es como una especie de Q. No estoy seguro, más o menos algo así. ¿Ok? También existe otro que es como una especie de Z. ¿Ok? Entonces, lo que es el número y la palabra árbol en inglés se pronuncian diferente. ¿Ok? Si yo les hago mención a la palabra there, ¿a qué les suena? There. Puede ser de ellos y de allá. Demostrativo. Puede ser There. de un pronombre o de una anotación. de una locación Como de. o puede ser de una contracción. Estas tres palabras las pronunciamos exactamente igual. There, and there. ¿Ok? Entonces ese es un buen ejemplo de palabras homófonas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Vamos a responderle lo que nos comentó acá el compañero. ¿Puede repetirnos el ejemplo? Me da pena. No, adelante, tranquilo. O sea, porque está beer de cerveza y hay otra que se llama muy parecido que es con oso. Bear. Bear. Pero Beer. sí, Se divide el oso con bear de aguantar y bear de oso. La palabra que nos acaba de decir el compañero, la primera es oso, bear, y la segunda es beer, que es cerveza, ¿verdad? En este caso, estas palabras no están clasificadas como palabras homófonas. ¿Por qué? Porque las pronunciamos de manera diferente. ¿Vale? Pero el que dice Funcionales funcionales con bear. bear, de oso y B-A-R-E. Bear de aguantar, de No, soportar. no soporto. Claro, en ese caso, esos dos ejemplos sí son homófonos, ¿ok? Me imagino que era la idea que quería plantear al principio. Ah, tengo otra. Whole de hueco y whole de completo. Ok, esas son palabras también homófonas. Vamos a escribirla acá como último ejemplo. Aquí está. Se pronuncian exactamente igual. Lo que la diferencia es una letra que está al principio, pero es una letra que no tiene, en este caso, sonido. Bien, ahora las palabras homónimas en inglés. De acuerdo a la definición, es simplemente buscarlas en el idioma. Diría que pack de manada y pack de algo empaquetado. Un package, pero Deer de venado y deer de querido. Parece que Se escribe pero diferente. homónimo se tiene que escribir igual. Sí. Lo que pasa es que, No, vuelvo y no, repito, no, por no, eso se hizo la aclaración de que al principio las tres palabras pudiesen ser un poquito confusas y que pudiesen formar parte de un mismo grupo, ¿ok? En este caso, un buen ejemplo es este, para así aclarar dudas.
homófonas, pero también son palabras homónimas. Esos dos ejemplos. ¿Por qué? Porque las estamos utilizando en diferentes contextos. Lo que importa es la pronunciación. Y recuerden que el término homónimo al final, o ónimo, perdón, nos hace referencia a que son cosas, sustantivos, nombres. Y tanto cualquiera de las dos nos hace esa representación gramatical. Ambas tienen que ser nombres. Ambas tienen que ser nombres, esa es la condición. Los homófonos pueden ser verbos, adjetivos, nombres, pero el requisito necesario para que sean homónimas tiene que ser que cumplan la función de nombre, adjetivo. Dear no es Dear de querido, de dear de venado. exacto, esa también puede ser. Bueno, esa es la que había dicho. Esa palabra es un homófono y también es un homónimo. Esa fue la que- Gracias. Aquí la tenemos. Otro ejemplo, si yo digo road, ¿a qué les hace referencia? Road. El camino, la calle o road de el pasado del verbo ride, que sería cabalgar. ¿Okay? Eso es un ejemplo de una palabra homófona homónima. ¿Bien? También. Pasamos. No sé, ¿Bien? no estoy seguro. ¿Cómo se pronuncia caña de pescar? Caña de pescar. Run. No te sé. Fishing rod. No, pero ahí es diferente. ¿Ok? Ahí es diferente la pronunciación. ¿Ok? Vale. Sí, por ejemplo, Fishing line. Caña. Ah, fishing line también. Es el verbo demandar, su, y el coser. El verbo coser, su. So, No, esas no son homófonas. Esas no son homófonas ni son homónimas tampoco. ¿Ok? La pronunciación es ligeramente parecida, pero tiene un fonema, ¿verdad? Digamos que nos acerca un poco. Bien. Vamos con el último paso, o el último tema, que serían los homógrafos. Ejemplos de homógrafos en inglés. ¿Cuáles tenemos por ahí? Seguimos la misma metódica, la misma regla que existe en español, la aplicamos en inglés. ¿Cuáles son homógrafos? Homógrafo de se escribe igual, significa diferente. Correcto, la aplicamos en un contexto diferente. Se escribe nail, uña, y nail del verbo. Ok, uno es un nombre y el otro es Un verbo. un verbo, exactamente igual. ¿Ok? Un contexto diferente, pero tiene la misma escritura. Otro ejemplo, el verbo vivir, live. Yo lo puedo utilizar como verbo, ¿ok? Pero también lo puedo utilizar cuando decimos en vivo. Aplica en un contexto diferente, ¿ok? Pero sigue siendo un homógrafo con una pronunciación exactamente igual. Otro ejemplo. May de podría y May de mayo. ¿Puede repetir? May de podría y May de mayo. Sí, muy parecido al ejemplo que nos dieron por allá al principio. May, ¿verdad? Una hace referencia a lo que es el mes y la otra la hace referencia al verbo modal. Eso también es un buen ejemplo de una palabra homófona y a su vez homógrafo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Ahora lo dejo con mi compañero Alexis. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Alexis Alfonso, profesor de francés, inglés también, pero no anonimal, teólogo y abogado. Carlos ha sido muy, pero muy explícito. Por consiguiente, yo no voy a emplear mucho tiempo en describir lo que ya él ha hecho muy bien, aunque voy a citar los términos en francés, pero me voy a limitar sobre todo a la parte francesa comparada con la parte inglesa y la castellana, a ver si las dificultades son mayores. La lengua francesa es muy particular. Vamos a ver esa particularidad. Alors, j'arrête de parler espagnol maintenant. Maintenant, je commence à parler français. Qu'est-ce que c'est un mot? A ver si hay alguien que se acuerde, lo digo en castellano y en francés. ¿Y a quelqu'un qui puisse ou qui a une idée de ce que signifie un mot? Una palabra. ¿A quoi cela sert-il? ¿Para qué sirve eso? Mais tâchez de le dire en français. Tâchez, essayez de le dire en français. Un peu, je vous aide. Puedo ayudarle, pero. La definición de mot
la définition des mots tel qu'on l'utilise, tel qu'on l'utilise, c'est quelque chose qui sert à exprimer des idées, des pensées, des sentiments, bref, en pocas palabras, bref, des états d'âme, des mots. Alors qu'est-ce que c'est un mot? Basiquement c'est cela. C'est une unité linguistique qui nous aide à nous exprimer de façon générale. Alors, la division des mots homographes, homonymes, c'est exactement avec quelques petites différences. Je vais vous citer une qui est très importante. Ça ne sera pas long. Là, vous avez 5 mots. Exactement la même prononciation. Exactement la même. Vous voyez, le degré de difficulté d'une langue à l'autre varie. De ce point de vue, la langue française est beaucoup plus difficile que la langue anglaise. Est-ce que c'est le seul cas? Non, non, il y en a beaucoup en français. Père, père, père et père. Mère, mère et mère. C'est-à-dire, la langue française offre beaucoup de difficultés pour ce qui est de ce type de mots, homophone. Bon, en français, où est-ce que l'on peut situer la partie la plus difficile au moment de faire la différence entre des mots homonymes et homographes? Homographe, ça veut dire exactement la même graphie. Homonyme, c'est là où est le problème. Parce que, prenons celui-ci, moi j'ai omis un mot ici qui s'écrit exactement de la même manière. Ces deux-ci. Remarquez ces deux-là. C'est pas la même chose. Vers, ça veut dire la préposition. Vers. Et vers, ça veut dire une ligne d'une strophe d'un poème. Mais c'est exactement la même graphie et c'est exactement la même prononciation. Alors, c'est là où est le problème au moment de différencier ou de déceler, de faire la différence entre un mot homonyme et un mot homographe. Un exemple plus facile, avocat, avocat. Mère et mère et mère. Alors, où est le problème au moment de faire la différence entre les mots homonymes et les mots homographes? Où est le problème? Carlos a en parlé, habló algo al respecto, mais le problème c'est la conception ou l'interprétation de l'étymologie du mot homonyme. Étymologie. Beaucoup de fois, on oublie le mot etimologie. Mientras que, esto lo digo en castellano porque voy a votar, mientras que esto forma parte de los estudios sincrónicos para determinar cuál fue la primera raíz o cómo se escribía en sus inicios la palabra. En el caso de homonyme, c'est l'interprétation. Comme Carlos a dit, il a parlé de noms, habló de nombre, de substantivo. Ça peut être aussi d'autres types, mais c'est la conception.
Onoma, homo y onoma, onoma quiere decir nombre. Alors je vous raconte, les cuento algo muy importante. Ustedes saben que según las Sagradas Escrituras, se lo voy a decir en castellano rapidito y luego en francés. Tenemos tiempo, ¿verdad, Carlos? Sí. Dios llamó todos los animales para que el hombre los viera y les pusiera nombre. Para los griegos, la idea de nombre con las características, venían juntas. Es el tiempo, la escritura, lo que hace después el agregado. Parce que le nom que le puso el hombre al animal cuando Dios lo llevó a su encuentro, le nom que lui a donné a été associé par après avec une certaine graphie, image graphique ou écriture au mot. ¿Ok? Entonces, de allí donde radica básicamente el problema, l'interprétation du mot homonyme qui dérive du grec. Alors, ça se réfère à nous. Bon, alors, vers, qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée en français? Qu'est-ce que c'est vers? La signification, je veux dire. Lombric de terre. Lombric de terre. Le deuxième vers, comme je vous ai dit, c'est quoi? Ça peut être la préposition. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Celui-là est difficile. Hein? Voilà, c'est facile. Préposition. Celui-là, la couleur. Hein? Vert. Celui-là, non, celui-ci. Faire, ça veut dire une fourrure. Vous comprenez le terme fourrure? Fourrure, como por ejemplo esos sitios castellanos, esos abrigos de piel que se usan en invierno, es ver. Un abrigo, pero hiver, verso. Alors, est-ce que je veux insister sur la caractéristique de la langue française par rapport ou comparé à l'espagnol, qui est une langue pratiquement phonologique, c'est-à-dire phonétique, phonologique, comment ici. Hein? Et l'anglais est aussi un certain degré d'évolution ou de changement. N'oubliez pas que le français avait beaucoup de mots qui existent encore en anglais, mais qui ne s'utilisent plus en français. Ça vous donne une idée de ce qui était premier, de lo que fue primero, avant que l'anglais devienne la langue universelle, le français l'a été auparavant. Vous avez compris cela? Oui? C'est formidable. Alors, ce qui est, je trouve, important dans tout ceci, c'est la définition des mots. Et pour conclure que si su vocabulario es corto, si vous avez un vocabulaire court, vos rêves, vos pensées, vos imaginations, tout est court. C'est dur à dire cela. Hein? Bon, alors, je vais vous distribuer
Je vais vous distribuer une petite feuille que vous devez regarder et puis Oh, mon Dieu, français. Alors. ce qui va être important pour moi, c'est la dernière partie. ¿Puedo responder esta? Oui. Pero la última no. Deux questions. La première question est encore au sujet de la préposition et de l'élément. J'ai pas compris. C'est la même chose ici, parce que c'est une préposition avec un verbe et c'est un mot. Oui, c'est du point de vue phonologique, c'est-à-dire du point de vue du son, on peut parler de cela. Mais ce sont des mots composés, bien sûr. Sí, sí, yo creo que no. C'est bien, la question est valide. Hein? Oui, c'est pour ça que je suis en train de questionner parce que j'ai pensé, c'est un espace. C'est une prononciation. Voilà. La préposition, espace et mot. Ce sont des mots composés. Qu'en fait, répond à la même dénomination des mots, mais composés. Bon, alors, je ne mettrai pas de l'emphase, je pondrai emphasis sur la première ni la deuxième partie. La partie la plus intéressante, c'est la troisième, que vous aurez à écrire ce que je vais vous dicter. Ah, dado. Vous avez compris par là, non? La troisième partie. On procédera de la manière suivante. Le professeur va vous prononcer 4 phrases et vous allez les écrire ou essayer de les écrire. Oui, mais ce sont des phrases faciles. Bon, alors, écrivez les phrases suivantes, écrivez la phrase suivante d'après les définitions des mots et selon le contexte. C'est-à-dire, es decir, que aquí ustedes se van a encontrar con el mismo fenómeno que estamos hablando, ¿verdad? Homófonas, homógrafas, homónimas, y usted va a hacer un pequeñito esfuerzo para descifrar cuál es y cuál no es. Por ejemplo, vamos con la primera. Les eaux de la mer. Sí. Les eaux de la mer sont cassées. Les eaux de la mer sont cassées. Les eaux de la mer cassées. Les eaux de la mer sont cassées. Los huevos. Esos son así. Pero no me acuerdo qué huevos. Están rotos. Oh. No. Comme Carlo nous a expliqué, c'est la signification dans le contexte qui va nous aider à déceler ou à différencier la parole. Écoutez la dernière partie. Les eaux de la mer sont cassées.
Qu'est-ce que ça veut dire casser? Rompu, non? Hein? Et alors? Tiene que ser huevo, pero no me acuerdo cómo se escribe, como... Pero es que... Non à quoi? Mais ça dépend. Tampoco es je, porque je es con S. Les eaux de la mer. Quels sont les mots-clés? Eau et mer. Mère, ça peut être une femme, ou bien la mer des Caraïbes, par exemple. Mais ça dépend de la prononciation, parce que par exemple, à Paris, c'est pas la même prononciation qui est d'autre part. De quoi? De quel mot Ça. parles-tu? Le surf à l'œuvre. Non, non, ici, c'est pas cela, c'est eau. Oh. Les eaux, C'est comme l'œuvre. c'est comme l'eau de la mer. Por eso tiene Oh. una F. Mais eau, c'est le pluriel des os, de hueso. Attention. Ah, mon Dieu. Je ne sais pas. C'est Je sais pas. Des eaux. El francés también tiene sus cosas locas. Demasiado. C'est la première fois que je fais de la Bueno, ok, ¿ya la copiaron? Ya la tengo. Bueno, se la digo de nuevo. Les eaux de la mer sont cassées. Cassées con doble S, ¿verdad? Por eso suena así, aire, cassé. Bien, ¿cómo se siente? La segunda es más fácil. Ok. Antes de continuar, poniendo l'emphase sur la partie phonologique de la langue française qui est très importante, porque los sonidos aparecen mucho. Si usted le dice a una persona, touche-moi le cou, si vous prononcez mal, ça c'est drôle. Touche-moi le cou. Cou. Ce n'est pas la même chose que dire touche-moi le cul. Vous comprenez? Alors, ça n'existe pas que dans la langue française. Cette similitude, cette similarité des images acoustiques, des sons. Bueno, vamos con la segunda. Ce sont les baskets. Ahí donde está el peligro. Ce sont les baskets de mon petit frère. De mon petit frère. De mon petit, non, ça dice petit, ça dice mon petit, hein? Mon petit frère. Ce sont, le problème est là, dans les deux premiers mots. Ce sont. Después nos la corregimos y le enviamos la nota por mon petit frère. Voilà. Bon, la troisième. La mer est calme. La mer est calme. Ça ressemble beaucoup à cette phrase que l'on vient de copier, c'est-à-dire la première. La mer est calme malgré la pleine lune ou la lune pleine. La mer est calme malgré quiere decir a pesar de, no se te ha olvidado, muñecos, malgré la lune pleine. El término pleine lune también existe en francés, ¿ok? Aquí para efecto de comprensión. ¿Ah? Para vous souffler.
EI en francés es E. Beige, veine, pleine, etc. Vamos con la última. La dernière. Elle veut se lire. Elle veut se lire. Elle veut se lire. Elle veut se lire. Livre. Des livres. Livre peut être la livre sterling ou peut être un livre, n'est-ce pas? Alors c'est là où est le. Elle veut se lire. Est-ce que vous avez fini? Oui, pouvez-vous prononcer le thème à la première partie numéro 4 con et La première partie, rappelle-moi ça parce que ça c'est. les homophones, si vous pouvez prononcer les groupes de mots, le numéro 4 Adieu. et Adieu. Je te prends la prononciation de ce point. On peut faire une Si tu es en train de parler français, Rond, rond. Merci. Maintenant, la última pregunta. ¿Qué? Ah, ya entregué. C'est quel type de mot celui que je vais vous citer? Quel type de palabras me voy a citar? Récepteur et percepteur. Récepteur et percepteur. Ninguna porque las palabras son iguales, se escriben igual. Exacto. ¿Será anónimo? Récepteur, percepteur. Es un ninguno. Ça ressemble beaucoup, non? La prononciation, ça ressemble. Lorsqu'on le prononce très vite, précepteur, percepteur, ça peut passer. No, porque tiene un fonema diferente. Ok, ce sont des phonèmes différents, bien sûr. Alors, si les phonèmes sont différents, ne sont pas homophones. L'écriture est la même? Non. Ils ne sont pas homophones. Et alors, qu'est-ce que c'est? Homonyme? Pour qu'un mot soit homonyme, il faut que ça soit même graphie et même prononciation. c'est ton orthographe. C'est sans seulement des mots. Ça l'inspiration. Absolument. C'est-à-dire que la différence entre un mot homographe et un mot homonyme, c'est là où est le problème d'interprétation. Bon, alors mes amis, merci de votre patience. La note, vous allez la voir. No queremos votar. Bueno, listo, chicos, muchísimas gracias.